y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Cuando Cristo, el Creador, formó al hombre, Él le dio su identidad. Dice en Génesis 1, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. El hombre traía la identidad de Dios. Eso es lo que éramos, hijos de Dios. Por eso la Escritura nos dice que Adán era a la imagen y semejanza de Dios. Tristemente, Satanás, que había creado la revolución en el cielo, el golpe de gobierno y arrastrado una tercera parte de los ángeles del cielo, logró también hacer caer a nuestros primeros padres. Y desde aquel entonces, cuando la imagen de Dios se borró en el hombre, Satanás ha estado tratando de implantar su propia identidad en todos los seres humanos. El plan de redención es restaurar la identidad de Cristo en cada uno de nosotros. El diablo ha utilizado los medios que él le dieron mucho resultado para implantar la identidad, para cambiar la identidad de Dios en el hombre y implantar su propio carácter, su propia imagen y semejanza. Y uno de los métodos más efectivos ha sido a través de la influencia de gente poderosa que implantara la imagen y semejanza en aquellos que estaban bajo su dominio, no solamente por la fama, por la influencia, pero también por la fuerza. El diablo ha implantado su identidad en la raza humana. Y el diablo ha utilizado los grandes poderes políticos, religiosos y sociales de este mundo para tratar de borrar la identidad de Dios en el hombre e implantar su propia imagen. El primer intento de subyugar al mundo entero fue a través del imperio babilónico. El gobernante más poderoso del planeta Tierra estaba avanzando en su plan de globalización, porque el plan de Nabucodonosor era dominar todas las naciones del mundo, ponerlas bajo su control, implantar un gobierno global con una cultura global, una religión global, un sistema monetario global, y que todas las naciones, reinos y pueblos de la tierra le sirvieran y reflejaran la imagen de Babilonia. Detrás de él estaba el diablo, tratando de implantar la imagen suya en los seres humanos. Nabucodonosor llegó a Judea. Y sin entrar en los detalles de la historia,
no solamente subyugó la ciudad de Jerusalén, pero tomó a toda la nación bajo su dominio y escogió llevarse cautivos rehenes para prepararlos en Babilonia y eventualmente ponerlos a gobernar en la nueva provincia del imperio babilónico llamada Judea. El libro de Daniel nos cuenta de cómo el rey Nabucodonosor se llevó a estos cautivos y dejó a un rey mientras tanto encargado en Jerusalén, haciéndole jurar lealtad al rey de Babilonia. Se llevó también los utensilios del templo de Jehová. Dice Daniel capítulo 1, en el versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó allí los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educase por 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Esa es la historia de la primera deportación bajo el imperio poderoso babilónico. Iba a haber en total 3 deportaciones. Y el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia 70 años. El plan del rey Nabucodonosor era tomar de estos muchachos del linaje real, de la casta de los reyes, educarlos en Babilonia, enseñarles el idioma, las letras, las ciencias de Babilonia, la cultura, el sistema de gobierno, jurisprudencia, y después que estuvieran bien preparados, los enviaría de vuelta a Judea para gobernar a esa nación sujeta bajo el control del gran imperio babilónico. Entre ellos, esta práctica la tenía Nabucodonosor con todas las naciones que ponía bajo su control. Dice que de entre los hijos de Judá escogieron a estos 4 para educarlos en la universidad de Babilonia, en el palacio del rey, para vivir como hijos de rey. Interesante, porque eran cautivos, por así decirlo, esclavos, llevados a la fuerza a una nación ajena, a una nación extraña, con un idioma diferente, con una cultura diferente. Pero Nabucodonosor los trata bien, los pone en el palacio, en el mismo palacio real. Los pone en la universidad de Babilonia, donde se formaban los grandes líderes de esa nación.
y hasta les dan a comer de la mesa del rey, de la comida real y del vino que era exclusivo para la corte del rey. Lo más significativo de esta historia es que les cambian los nombres. No sé si ustedes están captando el plan de Nabucodonosor, cambiarles su identidad. Y lo máximo de eso es cambiarle sus nombres, porque eso te cambia la identidad, lo que tú eres. Dejas de ser quien eres para hacer algo nuevo. Un cambio de identidad. El propósito era hacerlos a la manera de Babilonia, que adaptasen o adoptasen y se adaptasen a las costumbres, prácticas de Babilonia, que aprendiesen la cultura y la religión babilónica. La Biblia no nos dice quién fue el padre de Daniel. No menciona nada de su origen, pero nos dice que era del linaje real. Eso sí nos dice. Los 4 muchachos escogidos eran del linaje real, es decir, descendientes de la línea real. Si sacamos la fecha cuando Daniel fue deportado y la edad que él tenía, aunque la Biblia no lo menciona, Elena de White sí lo menciona. Daniel tenía 18 años de edad cuando fue llevado cautivo. Elena de White no dice quién era su padre, pero dice que era hijo de rey. El rey que estaba reinando en ese momento en Jerusalén se llamaba Joacim. Y Joacim fue hijo del buen rey Josías. Ese rey que comenzó a reinar en Jerusalén a los 8 años de edad. Y reinó 31 años. Lo más seguro es que Daniel, si fue o era hijo de Joacim, y digo, casi todos los comentadores dicen que puede haber sido hijo de Joacim por la edad que tenía. Porque más adelante el rey Joacim muere y se pone en su lugar a Joaquim, su hijo, pero muere a los 3 meses, solo gobernó por 3 meses. Y en su lugar, Joaquín era hijo de Joacim. Pero cuando lo mata el ejército de Nabucodonosor por su rebelión, Nabucodonosor pone en su lugar a Jeconías, que era tío de Joaquín. Interesante. O sea, hermano de su padre. Y le cambió de nombre y le puso Sedequías. ¿Por qué tuvieron que poner a un hermano en el trono? Porque obviamente no había descendencia directa. Esa es la conclusión a la que se llega, de que lo más seguro es que Daniel era hijo de Joacim y había sido llevado cautivo a Babilonia. Sabemos que era hijo de rey, porque era de la descendencia real, aunque no sabemos el nombre de su padre, no está mencionado. Lo más seguro era que era hijo de Joacim. Y la edad concuerda,
porque el que pusieron en lugar de él tenía más o menos, podía ser un tío suyo por la edad, hermano de su padre. ¿Por qué menciono este dato? Porque si fue así, y por la edad que tenía Daniel, debe haber compartido muchos años con su abuelo Josías. A su padre, Joacim, comenzó a reinar. Reinó 11 años, pero en el 4.º año de Joacim fue llevado Daniel cautivo. Y Daniel tenía 18 años. Quiere decir que él tenía 15 años cuando murió su abuelo Josías, el buen rey Josías, el que trajo la gran reforma, de los pocos reyes que fueron fieles a Dios y trajeron de vuelta al pueblo a adorar al Dios verdadero. Elena de White menciona sobre Daniel en sus años de joven, cuando estaba en Jerusalén. Ella dice en el capítulo En la corte de Babilonia, Nabucodonosor resolvió educarlos para que pudiesen llegar a ocupar puestos importantes en el reino y gobernar sobre su propia gente. Esa era la política de Nabucodonosor. Así lograba que las naciones que estaban sujetas le fueran leales, porque eran gobernados por su propia gente, de la misma casta real, ¿verdad? De los mismos reyes que había tenido la nación. Los llevaban, los educaban, les cambiaban su identidad, les lavaban el coco, los hacían leales a Babilonia y ahora gobernaban a su propia gente. Ella dice, a fin de que quedasen plenamente capacitados para las funciones que deberían de ocupar, ordenó que aprendiesen el idioma de los caldeos y que durante 3 años se les concediesen las ventajas educativas que tenían los grandes príncipes y poderosos del reino de Babilonia. Los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban las divinidades caldeas. Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado. Con frecuencia expresaban en esos nombres los rasgos de carácter que deseaban ver desarrollarse en sus hijos. Y efectivamente, Daniel, su nombre significa en hebreo, Dios es mi juez. Dios es mi juez. Ananías, en hebreo se dice Ananilla, y quiere decir ya, Jehová es misericordioso. Jehová es misericordioso. Misael quiere decir quien pertenece a Dios. Su nombre decía, tú le perteneces a Dios. Qué bonito nombre, ¿verdad? Misael. El próximo, Azarías, su nombre significa Jehová es mi ayudador. Jehová es mi ayuda. Bonitos nombres el de estos jóvenes. Ahora, por orden del rey Nabucodonosor, se le asignan nuevos nombres. Pero estos nuevos nombres todos tienen que ver con una nueva identidad de la religión babilónica. A Daniel le ponen Belsasar. Belsasar. Y más adelante, en el capítulo 4, o en el capítulo 5 más bien, se dice que era el nombre del Dios. Dice,
mandaron a traer a la corte para leer la lectura en la pared a Belsasar como el nombre de mi Dios. O sea que él llevaba el nombre del Dios principal de los babilonios. El nombre del Dios principal era Marduk, pero se lo conocía popularmente como Bel. Bel era el mismo Dios Sol, el Dios Marduk. Y a él le pusieron Belsasar, que quiere decir que Bel prospere al rey. El nombre hablaba del Dios principal, pero también su labor de servicio hacia el rey de Babilonia. Y su nombre reflejaba el respeto y la prosperidad que él como persona tenía que traer al Dios de los babilonios y al rey a quien servía. Un cambio completo de identidad. En lugar de servir al Dios del cielo y traer prosperidad a su propia nación, ahora tenía que traer prosperidad a Babilonia y servir al Dios de los babilonios, al Dios Marduk, al Dios Bel. Y así, cada uno de los otros nombres eran nombres de deidades babilónicas. Elena de White comenta: el rey no obligó de entrada a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras. Esperaba obtener esto gradualmente, cambiándoles su identidad de a poco, dándoles nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano, en compañerismo con otros en la universidad. Esperaba inducirlos a que ellos renunciaran a la religión de sus padres y participaran eventualmente en el culto babilónico. Así que el plan del diablo era cambiarles completamente la identidad. Nueva identidad. En el caso de cada uno de estos jóvenes, su identidad estaba relacionada con su nombre y con Dios. Mi identidad es Cristo. Esta era la verdad de estos muchachos y así fueron criados. Y les mencioné un poquito del trasfondo de la familia para que entendiésemos que por 15 años, si Daniel era hijo de Joacim, digo sí porque no tenemos la plena seguridad, pero lógicamente eso nos da a entender el registro bíblico por deducción de que puede haber sido hijo de Joacim, o sea, nieto del rey Josías. Y si fue nieto del rey Josías y tenía 15 años cuando murió Josías, entonces, pues tiene que haber aprendido mucho de ese abuelo que tuvo, que murió joven, por cierto. El abuelo no era viejo, porque reinó 31 años, pero tenía 8 cuando llegó al trono. Murió de 40 años de edad, joven, murió ese abuelo. Murió en una batalla, en Megiddo, justamente, una batalla militar. Murió el buen rey Josías y lo lloró el pueblo. Este muchachito de 15 años debe haber tenido mucha influencia de su abuelo Josías, quien era leal a Dios. Mandó a destruir todas las imágenes, mandó a limpiar la nación de toda la idolatría, restauró el culto a Jehová, justamente lo que leyó el pastor Sousa en la lectura bíblica para la ofrenda, que reparó las puertas del templo, volvió a reabrir el culto público. El rey Josías enseñó al pueblo la ley de Jehová, el hallazgo del libro que se había perdido, el libro de la ley, la Torá, fue encontrado entre los escombros, entre las cosas amontonadas en el templo. Ya el pueblo ni conocía la palabra de Dios y Josías restauró todo eso. Y ese muchachito
en los últimos años del reinado de Josías, los últimos, digamos, no los 15 años, porque al principio era un bebé, pero ya cuando comenzó a entender, digamos, los últimos 10 años de su vida, desde los 5 hasta los 15 años que murió su abuelo, fue captando todo eso. Elena de White dice cómo le habían enseñado sus padres. Dice en la página 353 de Profetas y Reyes: los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. En su familia le habían enseñado que Dios los tendría por responsables de sus facultades, que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación de las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrupta y lujuriosa. Pero hicieron algo estos muchachos. Y este versículo que siguen los que leímos de Daniel capítulo 1, dice el versículo 1: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y aquí está en plural, no se les obligase. No fue solo Daniel. Los 3 compañeros tomaron la misma decisión, que serían leales a Dios en medio de la corte de Babilonia. Ahora, eran jóvenes, esto fue apenas llegaron. Casi todos tenían la misma edad. El rey escogía la crema y nata, y por la descripción que se da, dice que tenían que ser no solo del linaje real, pero dice muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Los escogía bien, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento. O sea, los que se escogían, aún antes de educarlos, ya tenían que tener estas características. Excelentes, de buen entendimiento. Dice, idóneos para estar en el palacio del rey. En aquella época se consideraba la inteligencia como algo muy especial. Por cierto, Nabucodonosor mismo no era ningún tonto. Era una persona bien educada, sumamente educada. No era un rey nomás que llegó allí porque era descendiente de alguien. El hombre se había preparado. Prueba de eso, que al final de los 3 años, él personalmente les tomaba el examen a los que terminaban el curso de la universidad. Eso lo pueden leer en el mismo capítulo 1, versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor mismo. Y el rey habló con ellos. El examen fue oral, no escrito. Examen oral. El rey los entrevistó y dice, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto, versículo 20, de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. El examen oral que les hizo el rey individualmente
los encontró 10 veces mejores que todos los demás. Ahora, ya para el año 605 a.C., cuando el rey Nabucodonosor llega al poder, porque su padre Nabopolassar, que había reinado por más de 20 años en Babilonia, muere. Justamente le llega la noticia a Nabucodonosor cuando estaba en Jerusalén. Venía de la conquista de Egipto, una de las naciones más poderosas de aquella época, la había conquistado y de regreso hacia Babilonia, dice, pues voy a agarrar esta de una vez. Y se encargó de sitiar y tomar la ciudad de Jerusalén y la nación de Judea. Esa le era fácil porque pues era una nación más pequeña, no como Egipto, que era poderosa. Y estando justo en Jerusalén, le llega la noticia que su padre Nabopolassar había muerto en Babilonia y que había pretendientes al trono. Así que dejó al ejército, dejó al jefe de la guardia, al jefe del ejército y todos los que con él venían, y se fue con un grupo selecto de personas de regreso a Babilonia por el camino más corto, atravesando el desierto, no dando la vuelta por donde van los ríos, donde hay agua, sino a lomo de camello atravesó el desierto de Arabia para llegar a confirmarse en el trono. Y de ahí en adelante gobernó. Todas las conquistas de Nabucodonosor, que le habían tomado 24 años. 24 años. Su padre era el rey, pero él era el jefe del ejército y el conquistador. Había conquistado Nabucodonosor 120 naciones. ¿Saben lo que es eso? En 24, 25 años, 120 naciones las subyugó. No había aviones en esa época. No se andaba en carros blindados. Todo era al lomo de bestia, a caballo, a camello. Y mucho del ejército caminaba a pie. Iban de un lugar a otro, conquistando naciones, y de todas esas naciones trajo jóvenes para prepararlos en Babilonia, en la universidad. Eso sí conseguían los alumnos para la universidad fáciles, pastor. Eso venían ya directamente, ¿verdad? Con todo pago, con becas completas para venir a estudiar a la universidad. El rey supervisaba su educación, él personalmente. Por eso les decía que él era una persona preparada y él los examinaba individualmente. Ahora, quiero detenerme un poquito en esto porque mi tema realmente es la identidad o tu identidad en el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Y voy a aplicar esto porque vamos a llegar al capítulo 3 de Daniel, la construcción de una gran imagen y un decreto que todos adoren la imagen, y el que no la adore, decreto de muerte. Eso es lo que nosotros tenemos por delante. Y ahí vamos a ver cuál es la identidad de los verdaderos hijos de Dios. Pero antes de llegar ahí, quiero detenerme un poquito en este capítulo de lo que Daniel y sus compañeros propusieron en su corazón, porque es sumamente importante. Muy importante. Esto fue lo que les llevó a conservar su identidad en medio de la presión en que ellos vivían. Daniel y sus compañeros propusieron en su corazón no contaminarse. Jóvenes de 18 años, jovencitos, los habían arrancado de su tierra natal, de su familia, de las comodidades donde vivían como hijos de reyes.
Los habían llevado cautivos encadenados, literalmente uno atado al otro en cadenas, como que fueran animales. Claro, cuando llegaron allá, la política del rey fue tratarlos súper bien para ganárselos. Fíjense cómo trabaja el diablo. El diablo obliga. Pero cuando ve que puede conseguir más por la adulación, que puede conseguir más por las buenas, pues te ofrece todo para lograr su propósito. Usa los dos métodos, por la fuerza y si no, por la adulación. Así trabaja Satanás para cambiarte la identidad. Y así lo hizo con estos jóvenes. Llegan al palacio. ¿Qué nos va a esperar ahora? No saben el idioma. Tan lejos de su familia. Y de pronto ahora los tratan súper bien. No podían creer la manera como estaban siendo recibidos. El rey inmediatamente dijo, quítenle las esposas, quítenle las cadenas. Los mandó a vestir con manto real, que él mismo les dio de su corte. Los hospedó permanentemente en la corte del rey, en el palacio. Los cautivos no lo podían creer. Se miraban unos a otros. ¿Qué será? ¿Qué va a ser esto? ¿Qué nos van a hacer ahora? No podían creerlo, la manera como estaban siendo tratados. Pero había un plan detrás de todo eso: ganarse la buena voluntad, ganarse la confianza de estos muchachos para lograr completa lealtad a Babilonia. El rey nos está tratando bien, nos está tratando como hijos de reyes, como príncipe. Nosotros tenemos que corresponder a ese buen trato. Fíjense qué problema, porque ahora el rey les asigna su comida de la mesa del rey. Les está dando los manjares de Babilonia. Se le está poniendo en bandeja de plata. Y son cautivos. Son deportados. Pero los están tratando bien. Bueno, hay que corresponder ese buen trato. Y cuando les dicen van a comer de la mesa del rey, la misma comida que come el rey, y el mismo vino que se le da al rey, eso le van a servir a ustedes en su mesa. Imagínense qué problema para Daniel y sus compañeros. ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo les decimos? Porque ellos tenían otra identidad. Y se estaban dando cuenta de cuál era el plan. No podemos contaminarnos, no podemos cambiar lo que somos, no podemos cambiar nuestra identidad. Pero esto iba en contra de los planes de Nabucodonosor. Entonces deciden ir a hablar con el que se puso directamente a supervisarlos, el jefe de los eunucos. Y le fueron a hablar. Pidió al jefe de los eunucos que no los obligase. Y dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios obró en el corazón de ese hombre al ver la manera como Daniel se dirigió a él, su respeto, todo lo que entrañaba la educación que tenía Daniel, le cayó bien. Pero estaba preocupado el jefe de los eunucos. Dijo el jefe de los eunucos, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. El rey mismo asignó la comida y la bebida que se les iba a dar. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos. ¿Por qué más pálidos? Porque le estaban dando lo mejor de lo mejor. Yo no sé qué tenían en esa mesa, pero diríamos hoy en día, puro caviar.
los mejores cortes de carne, lo mejor que había. Imagínense la mesa del rey, y el rey más poderoso y más rico. Ustedes saben que el rey Nabucodonosor, y está comprobado por la historia, la mesa en la cual él comía era de oro macizo. Nomás para que se den una idea. Los platos y los cubiertos eran de oro. Dormía en cama de oro. Nomás para que se den una idea. Imagínense cómo sería la comida. Tenían cocineros de todas las naciones que habían traído los mejores chefs, que se esmeraban todos los días de darle una comida especial. Exquisita, pero no al estilo brasileño. No es lo mejor, ¿verdad? Sí, en portugués exquisito es... Pero para nosotros exquisito es lo mejor de lo mejor. Y ahora Daniel y sus compañeros dicen, no queremos esa comida. Qué ofensa al rey. Qué agravio. El rey los está tratando bien. Los está tratando como hijos de reyes. Y ellos despreciarle los favores que el rey le está haciendo. Eso era suficiente como para... Sí, como para que se les acabara la buena voluntad del rey para con ellos. Imagínense. Ni el jefe de los eunucos se atrevió a consultarlo con el rey, porque dijo, temo por mi cabeza. A mí me van a castigar. Si los ven más pálidos, ¿saben que eso es lo que piensa la gente, verdad? Que si tú dejas de comer carne y toda la mesa rica, te vas a ver todo paliducho, te vas a ver todo demacrado, sin fuerza. Luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los otros muchachos, condenaréis para con el rey mi cabeza. Pero Daniel le dijo a Melzar, que estaba por encima del jefe de los eunucos, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¿Saben ustedes que la mensajera del Señor dice que cualquiera que esté dispuesto a seguir la dieta que ha dado el Rey del universo, en 10 días se ve la diferencia para lo mejor? Pónganlo a prueba. Pónganlo a prueba. Si usted nunca lo ha puesto a prueba, pónganlo a prueba. Cambie su dieta y en 10 días se ve la diferencia. Y estos muchachos estaban muy seguros. Ponnos a prueba. Prueba 10 días. Y dice la Biblia que Melzar se llevaba la comida de la mesa del rey, él a su casa, y le decía a su mujer, prepárales verduritas a esto, legumbres y pura agua, y él se llevaba el vino. Ni el jefe de los eunucos tenía acceso a ese tipo de comida, era solo para los príncipes. Pero él dijo, este es buen negocio, les preparo verduritas a estos y yo me quedo con la comida. Y se la llevaba para su casa y les daba a ellos lo que ellos pidieron. Y hermanos, la Biblia dice que a los 10 días sus rostros se miraban mejor. Esto es algo inspirado por Dios, hermano. Lo que estamos leyendo está en la Biblia por un motivo. Hay mucha gente que no entiende que el libro de Daniel es esencial para este tiempo del fin, porque Dios le reveló a Daniel las cosas
que iban a suceder en nuestros días. Lean por un momentito Daniel, capítulo 10, y el versículo 14. Cuando Jesús se le apareció a Daniel junto a las riberas del río Hidekel, ya al final de sus días, porque solo Daniel y Juan tuvieron el privilegio de que Jesús personalmente los viniera a visitar y los tocara con su mano. Juan, en la isla de Patmos, ya de viejito, de 90 y pico de años, Jesús se le apareció. Y dice que él cayó al suelo y una mano lo tocó. Y le dijo, no temas, yo soy el que estuve muerto y vivió por los siglos de los siglos. Y lo fortaleció a Juan en la isla de Patmos. Y a Daniel le pasó exactamente lo mismo. Al final de sus días, con más de 90 años, Jesús en persona lo visitó. Dice el capítulo 10 del libro de Daniel. En el versículo 4, el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, su rostro parecía el relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Yo solo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos gran temor y huyeron y se escondieron. Por cierto, esta descripción de quien se le apareció a Daniel es casi idéntica a la descripción que da Juan en Apocalipsis capítulo 1, del que se le apareció a él, ceñido sus lomos con oro, igualito que allá, con sus ojos como antorchas de fuego, sus pies como bronce bruñido, todo es igual. Fue la misma persona que se le apareció. Y sigue diciendo, quedé yo solo, vi esta gran visión, no me quedó fuerza en mí. Mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en la tierra, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras estaba hablando conmigo, me puse en pie temblando y me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero lo que quiero leerles es el versículo 14, lo que el varón vestido de lino, que era Cristo, le dijo. Versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿A ti te gustaría saber lo que le va a venir al pueblo de Dios en los postreros días? Pues Daniel recibió esa información de parte de Cristo y le reveló. Justamente esa visión del capítulo 11 habla de lo que está pasando ahorita. No voy a entrar ahorita en profecía, porque lo que vamos a terminar de hablar en los minutos que nos quedan tiene que ver con nuestra identidad en el tiempo del fin. Y ya les voy a explicar por qué es tan importante esto. Pero el capítulo 11, al final, después de relatarle todo lo que iba a venir en la historia con detalle, porque la visión del capítulo 11 y 12 del libro de Daniel, que es una sola visión, trae detalles de la historia tan extraordinarios que los que no creen en la inspiración de la Biblia tuvieron que inventarse que el libro de Daniel se tiene que haber escrito siglos más tarde, cuando ya todo eso había sucedido, y que el que lo escribió como que estaba contando lo que iba a venir, pero ya había pasado. O sea, un engaño. Eso creen los eruditos de la alta crítica, que el libro de Daniel se escribió cuando ya todo eso que relata había sucedido y que lo escribió post eventum,
Es decir, después de que los eventos ya habían sucedido, que no es profecía, nomás que el que lo escribió como que era profecía y se hizo pasar como que era Daniel cuando no era Daniel el que lo escribió, sino siglos más tarde alguien más que lo escribió. ¿Por qué? Porque es tan exacto lo que describen las profecías del libro de Daniel que no pueden creer que alguien pudo describir tan exactamente la historia. Pues al final del capítulo 11, no voy a entrar en eso ahora, cuenta de cómo el rey del norte se iba a levantar contra el rey del sur y le iba a infligir una herida que lo iba a hacer caer. El rey del norte es el papado y el rey del sur es el comunismo. Y cuenta cómo el papado se unió con los Estados Unidos para hacer caer el comunismo. Y de eso nosotros fuimos testigos cuando cayó el comunismo. Y lo que está pasando ahorita, cómo se está uniendo el papado con los Estados Unidos para lograr el control mundial, está todo descrito en esta visión que le reveló el varón vestido de lino a Daniel. Las cosas que le van a acontecer al pueblo de Dios en los postreros días. Claro, no solo cuenta la parte política, cuenta lo que le va a pasar al pueblo de Dios. Capítulo 12 y versículo 1 dice así. 12:1. En aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Se le reveló a Daniel un gran tiempo de angustia, cual nunca fue ni habrá. El pueblo de Dios, nosotros, somos los que vamos a pasar por ese tiempo de angustia, cual nunca ha habido. Y justamente de ahí viene la importancia del libro de Daniel para nosotros, porque las profecías de Daniel nos muestran lo que va a venir, pero los capítulos que cuentan la experiencia de Daniel y sus compañeros en la crisis y el tiempo de angustia más grande de su vida, nos muestran cómo desarrollar una identidad para el tiempo del fin que nos va a ayudar para poder pasar incólumes en el tiempo de angustia que viene. Y déjenme decirles, muchos no quieren creer en esto, pero la manera como nos alimentamos tiene muchísimo más que ver con el tiempo del fin y con el tiempo de angustia que se avecina que lo que quisieran algunos creer o aceptar. Mucho más de lo que nos imaginamos, porque va a ser muy difícil que pasemos por el tiempo de angustia si no hemos aprendido como Daniel a tomar la decisión de no contaminarnos. Dios ha dado a su pueblo en este tiempo del fin información importantísima para este tiempo del fin. Y lo que nosotros somos, y este refrán lo sabe todo el mundo, tú eres lo que comes. You are what you eat. You are what you eat. Nuestra identidad tiene relación directa con lo que comemos. Come bestias, serás bestia. Sí. Si te puedes comer la carne de animales,
Eres igual que un animal. Tú dices, ay, pastor, pues alguien los tuvo que matar. Alguien los tuvo que desangrar para que tú te comas ese plato de carne. Ay, pero yo no pienso en eso cuando los matan. Ve las películas. Ahí está Clemente. Él les muestra las películas de cómo matan a los animales. Porque por muchos años trabajó en el degolladero y es carnicero. Ajá. Y después que ustedes vean eso, a ver si les va a quedar ganas de comerse un plato de carne. Saben, la razón por la que Daniel propuso no contaminarse, Elena de White da 5 razones interesantes, 5 razones por las cuales él pidió legumbres a comer. Yo no me puedo detener mucho tiempo porque tengo que ir al capítulo 3, pero eso es pero muy interesante. Está en el libro Profetas y Reyes. En primer lugar, porque eran carnes inmundas. Y no habían sido esos animales muertos de acuerdo a la ley de desangrar el animal. Número 1. Número 2, más importante todavía, estaban dedicadas a los ídolos. Esa comida se ofrecía primero a los ídolos. Y dice ella que participar de ese alimento era participar en la adoración a los ídolos. Pero luego explica, tercera razón, que ellos sabían que ese tipo de alimento y el consumo del vino iba a debilitar su mente y tenían que salir bien en sus estudios de la universidad que se estaban preparando. Tenían que dar un buen ejemplo y sabían ellos que ese tipo de alimentación les iba a bajar su rendimiento. Cuarta razón, y para mí la más importante, la cuarta, iba a afectar su decisión de ser leales a Dios en medio de la prueba, porque no iban a tener sus mentes claras para discernir entre la verdad y el error, al que estaban continuamente expuestos y bombardeados continuamente. Se les estaba lavando el coco, les estaban cambiando su identidad para que llegaran a ser lo que Satanás quería que ellos fueran bajo el control de Nabucodonosor, pero ellos servían al Todopoderoso. Entonces no iban a permitir que se les cambie su identidad. Y si ellos cedían en ese punto de la comida, su mente no iba a estar clara para discernir entre el bien y el mal. No iban a tener la fuerza espiritual para hacer frente a las crisis que se tenían que enfrentar continuamente en el reino de Babilonia. Y les llegó su hora de crisis, y bien dura que les llegó. Y a eso vamos a ir ahora. Entonces, la decisión que ellos tomaron no era solo no contaminarse con la comida. Es el primer paso. Miren lo que dice Elena de White. Si nosotros queremos ganar la lucha contra el pecado, contra el cambio de identidad que el diablo está tratando de hacer, porque al final de la historia de este mundo van a quedar solo 2 grupos de personas: los que reflejan perfectamente la identidad de Cristo, su imagen, y los que reflejan la imagen de Satanás. Solo 2 grupos va a haber. Y en uno de esos 2 vamos a estar cada uno de los que estamos aquí. Entonces es bien importante entender la relación que tiene la alimentación con esto. La mensajera del Señor dice que la primera victoria que tenemos que ganar para ganar todas las demás victorias en este tiempo del fin es la victoria sobre el apetito. Y si no comenzamos por allí, todo lo demás se hace
Imposible, dice ella. El que no gana la victoria sobre el apetito no tiene la fuerza moral, ni física, ni espiritual, ni el discernimiento mental para poder vencer otras cosas en las cuales el diablo nos está tratando de cambiar la identidad. Dice aquí, Daniel apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra. Es más, apreciaba más la aprobación de Dios que su vida misma. Porque él se estaba ateniendo a que el rey se enojara. No solo que lo quitara de la universidad, que le quitara la oportunidad de llegar a ser uno de los dirigentes de Babilonia. Se estaba exponiendo a la ira del rey a que lo matara. ¿Quién es este tipo? Un deportado. Un esclavo que me viene a decir que no quiere la comida mía. La que yo le ofrezco, le estoy dando lo mejor. Y este tipo dice, no, desprecia lo que yo le doy, pues no merece la vida. Pero a Daniel no le importaba lo que pensaba el rey. Le importaba más, no es que no le importaba lo que pensaba el rey, pero le importaba más lo que pensaba el rey del cielo, que el mayor potentado de esta tierra. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la presión? Cuando vienen las circunstancias, ¿nos importa más ser leal a Dios? ¿O perder privilegios, perder trabajo, perder la buena voluntad de la gente que nos rodea antes que ofender a Dios? Daniel resolvió permanecer firme en su integridad, no importa cuáles fueran sus resultados. Esto Elena de White lo dice en relación con su decisión a no contaminarse. Ahora, esto nos va a ayudar a entender cómo es que cuando vino su hora de prueba, su tiempo de angustia, porque la tuvieron los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego y la tuvo Daniel en el foso de los leones. Los dos pasaron por su tiempo de angustia. Pero la pura verdad es que no fue entonces que decidieron. Tenían su identidad bien segura de sí mismos. No estaban inseguros de quiénes eran y a quién servían. ¿Por qué? Porque lo propusieron mucho tiempo antes. ¿Saben? Las grandes decisiones no se toman en el momento de la crisis. En el momento de la crisis se prueba el carácter, no se desarrolla, se prueba el carácter, pero se desarrolla con las decisiones de cada día. Cada decisión que tomamos va cimentando nuestra identidad. Lo que somos es lo que hacemos. Los jóvenes hoy en día y los adultos también dicen, ay, yo puedo ver esa película, a mí no me afecta. Sí, yo ya sé que eso es Hollywood, es mentira. Pero aquí te entró y aquí se quedó. Y nosotros somos la suma de nuestros pensamientos. Lo que está dentro de nosotros es lo que nosotros somos. Aunque digamos, a mí no me afecta. Llena tu mente de basura y eso es lo que tú eres. Llena tu estómago de chatarra y eso es lo que tú eres. Con todo el perdón que ustedes se merecen. Come basura y basura serás. Cadáver terminarás. Tú dices, ay, si usted no come cadáver, ¿usted no se va a morir? No. Voy a dormir un tiempito, pero me voy a despertar. Miren lo que dice aquí con respecto a la decisión de la alimentación. Página 354 de Profetas y Reyes. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esta resolución fue apoyada por sus 3 compañeros unánimemente. Los 4 decidieron lo mismo. Al llegar a esta decisión, los jóvenes hebreos no obraron presuntuosamente. No era en desafío contra el rey. Confiaban firmemente en su Dios.
no decidieron singularizarse por el puro hecho de ser diferentes, aunque preferían eso antes que deshonrar a Dios. Si hubieran transigido con el mal en este caso, al ceder a la presión de las circunstancias, su desvío de los buenos principios habría debilitado su sentido de lo recto y su aborrecimiento por lo malo. En una cosa que nosotros cedemos, debilita nuestro aborrecimiento por lo malo. Ya no vemos lo malo tan malo como malo es. Ya se hace más fácil el próximo paso. Dice, el primer paso en la dirección errónea conduce a otros pasos tales. Y el primer paso a dar para vencer es vencer el apetito. Aquí está. Porque si no logramos ese primer paso, vienen otros, hasta que finalmente se corta nuestra relación con el cielo y nos veremos arrastrados por la tentación sin fuerza para resistirla. ¡Wow! Y la gente piensa, lo que yo como, eso no me afecta. Lo que tengo que cuidar es mi corazón, mi relación con el cielo. Pero da tu primer paso y de ahí siguen todos los demás. Tenían cientos de excusas para haber cedido. Aquí lo dice Elena de White, que había un montón de excusas que podrían haber dado. Perdemos nuestra oportunidad de estudio. Perdemos nuestra oportunidad de llegar a tener influencia en el reino. Es mejor ceder un poquito y quedar bien con el rey y luego, poquito a poco, le vamos enseñando lo que nosotros sabemos. Pero si somos fanáticos, porque así dice la gente, no sean tan fanáticos. No sean tan fanáticos. Hay que ceder un poquito para contemporizar. Si hubieran hecho eso, todo lo que Dios quería hacer a través de ellos no se hubiera logrado. Podrían haber dicho, estamos lejos de nuestro hogar. Fueron arrancados de su familia. Estaban en una tierra extraña. Exactamente, nadie nos ve al fin y al cabo. Pero aquí hay que hacer así. Si estás en Roma es como los romanos, si estás en Babilonia es como los babilonios. Esto no es tan grave, hay otras cosas que serían peores. No vamos a adorar a los ídolos. Pero pues, esto es nomás lo que comemos. Podrían haber dicho, es cierto que está ofrecida a los ídolos, pero nosotros creemos que no hay ídolos, que todo eso es falso. La comida sigue siendo comida, ni le quita ni le pone. Lo mismo dice Pablo allá en 1 Corintios 8, ¿verdad? Que ni el ídolo ni le quita ni le pone a la comida. Pero si alguien te dice esto fue ofrecido a los ídolos, no lo comas por aquel que te lo dijo. Y ellos sabían muy bien que esa comida se ofrecía. Y si ellos se las comían iban a estar diciendo, nosotros participamos de la adoración a las deidades babilónicas. Pero más aún, tenía que ver con su relación con el Dios del cielo y su lealtad. Capítulo 3 del libro de Daniel. La prueba. Recuerden, el carácter se forma en las decisiones sencillas. Por favor, si tienen tiempo, cuando regresen a sus hogares, lean el capítulo en la corte de Babilonia. Tiene cosas preciosas. Yo lo tengo todo subrayadito y anotadito. Y era lo que pensaba compartir con ustedes, pero no lo voy a poder hacer por el tiempo, ¿ok? Aquí hay principios vitales. Sí, la corte de Babilonia. En la corte de Babilonia se titula el capítulo. Aquí dice los principios
que Dios da y cómo esos funcionan para nuestra vida. Es algo precioso, hermano. Por ejemplo, aquí viene una frase tremenda. Dios da la oportunidad. El éxito depende del uso que hagamos de ella. Dios da la oportunidad. El éxito está cómo usamos esa oportunidad. Personas que tienen tremendas oportunidades y las desaprovechan. Ellos no la desaprovecharon. Podrían haber dicho, la oportunidad la tenían en Babilonia, en la corte, en la universidad, en la comida del rey. Pero la oportunidad que Dios les dio era de ser fieles a Él en medio de esa circunstancia. Dice otra cita aquí. Mientras Dios obraba en Daniel y sus compañeros, el querer como el hacer por su buena voluntad, ellos obraban su propia salvación a través de la obediencia. En esto se revela cómo obra el principio divino de cooperación, sin la cual no puede alcanzarse verdadero éxito ni santidad. ¿Tú quieres santidad? Aquí está el principio divino. Cooperación. De nada vale el esfuerzo humano sin el poder divino. De nada. Y sin el esfuerzo humano, el divino no tiene utilidad. Fíjense qué tremendo. Dios es todo. Pero si el hombre no pone su parte, de nada sirve todo el poder de Dios. Y el hombre puede tener mucha fuerza de voluntad, pero si no está el poder de Dios presente, no le vale de nada todo lo que él haga. Es una cooperación. Aquí están principios tremendos de la vida del cristiano, de nuestra identidad como verdaderos cristianos. ¿Cómo lograr el éxito? ¿Cómo lograr el éxito en nuestra vida? Aquí viene en este capítulo, punto por punto. Yo los marqué aquí, los puntos para lograr el éxito. Dios puso a Daniel y sus compañeros en relación con los grandes de Babilonia, a fin de que por medio de ellos la nación idólatra conociera al Dios verdadero a través de la identidad de ellos. Fíjense, la identidad de ellos, lo que ellos eran, iba a ser el testimonio a la nación más poderosa de esta tierra. ¿Cómo pudieron ellos hacerse idóneos para un puesto de tanta confianza y honor? Fue la fidelidad en las cosas pequeñas lo que dio carácter a toda su vida. Esa era su identidad. Honraron a Dios en los deberes más insignificantes, tanto como en las mayores responsabilidades. Y así como Dios llamó a Daniel y a sus compañeros para testificar en Babilonia, nos llama hoy a nosotros para que seamos sus testigos en la Babilonia actual, en la confusión actual. Nosotros somos los Daniel, Ananías, Misael y Azarías modernos en medio de esta generación mala y perversa. Pero muchos, dice aquí, están aguardando que se les dé algo más grande que hacer, mientras desperdician diariamente las oportunidades que tienen de serles fieles a Dios. Diariamente dejan de cumplir con todo el corazón los deberes pequeños de la vida, mientras esperan alguna gran obra que van a poder hacer cuando se gradúen. Ahí sí, cuando yo me gradúe, Y van transcurriendo los días, las semanas, los meses y los años, esperando cuando Dios los ponga a la gran responsabilidad para la que han sido llamados. Y no se dan cuenta que esa era. En la vida del verdadero cristiano no hay cosas que no sean esenciales. A la vista del Omnipotente todo es importante. El Señor mide con exactitud toda posibilidad de servir. Las capacidades que no se usan van a ser tenidas en cuenta en el juicio tanto como las que usamos.
las que no usamos también Dios nos va a pedir cuenta. Seremos juzgados por lo que debiéramos haber hecho y no hicimos. ¡Wow! Porque no usamos las facultades que Él nos dio para glorificar a Dios. Una identidad cristiana no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Es el resultado, 1, de la disciplina propia. 2, de la sujeción de la naturaleza inferior a la superior. Y 3, de la entrega del yo al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Ahí está. ¿Cómo se forma una identidad de la cual estemos seguros? Porque los jóvenes no saben ni para qué vinieron, ni de dónde vienen, ni a dónde van. Y tenemos que formar una identidad. Que esa identidad sea Cristo. Me quedan 10 minutos. Daniel 3. No voy a poder estudiarlo con ustedes hoy, pero lo voy a estudiar con los muchachos allá por la tarde, cuando me toque el segundo sermón. Solo que ustedes no son invitados, porque va a ser en inglés. Ok. Daniel 3. Ustedes recuerdan el contexto. Daniel le revela a Nabucodonosor la historia de la imagen. Los grandes reinos que vendrían en el plan de Dios. Nabucodonosor finalmente decide: no estoy de acuerdo con el plan de Dios. Él dice que yo soy la cabeza de oro, amén. Pero ahora voy a hacer la imagen todita de oro. De la cabeza hasta los pies. No va a venir ni la plata, ni el bronce, ni el hierro, ni los pies de la imagen. Mi reino, Babilonia, representado por el oro, sí. Gracias, pastor, me dice que 10 minutos, exacto. Toda la imagen va a ser de oro. Mi reino, representado por Babilonia, va a durar para siempre. Rebeldía abierta al plan de Dios. Y manda hacer una imagen. Quiero decirles que Daniel 3 tiene su contraparte en Apocalipsis 13. Recuérdenlo. Daniel 3 no es una historia bonita para contarle a los niños en la escuela sabática del horno de fuego. Aunque es muy bonita y se las podemos contar, es más que eso. Es una profecía para el tiempo del fin. También se va a levantar en los postreros días una imagen de la bestia. Porque la bestia es Babilonia. Y otra vez en el tiempo del fin, la bestia es Babilonia. Bueno, más bien está cabalgada por una mujer que se llama Babilonia, la bestia. Porque Apocalipsis 17 nos habla de la bestia que va a perseguir al pueblo de Dios y va a dar un decreto de muerte. Pero Apocalipsis 13 nos dice que va a trabajar en cooperación de otra bestia que sube de la tierra para dar ese decreto y que todos adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y esa primera bestia es Babilonia la Grande. Está cabalgada por una mujer que se llama Babilonia la Grande. Eso está en Apocalipsis. Pero es la repetición de la historia de Daniel 3. La imagen de la bestia, la imagen de Babilonia que hizo el rey Nabucodonosor. Y fíjense que las características de esta historia no pueden ser evitadas, saltan a la luz. Dice versículo 4, el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Esto es algo global, porque en todos los que fueron llamados a la dedicación de la imagen de oro, que eran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las 120 provincias de Babilonia,
120 naciones del mundo, que era prácticamente el mundo conocido de aquel entonces, estaban invitados en la presencia de sus representantes para venir a adorar la imagen. El plan era perfecto. Elena de White explica en el capítulo, no el que sigue de la corte de Babilonia, porque el que sigue es sobre el sueño de Nabucodonosor, pero el capítulo 41, el horno de fuego, ella explica que era un plan siniestro de Satanás para lograr el control del mundo y que el mundo entero reconociera su poder a través de Babilonia para establecer un gobierno global, con una religión global, con un símbolo global. La imagen de oro iba a llegar a ser el símbolo de Babilonia en todas las naciones de la tierra. Una copia de la imagen que había hecho el rey iba a ser llevada a cada nación y tenía que ser implantada como centro principal de adoración en todas las naciones y pueblos y lenguas de la tierra. Y el que no la adorara, horno de fuego. Decreto de muerte. Ahí está, clarito. Ahora, hermanos, cuando todos se postran y tocan, y la música es parte de esto, no voy a hablar ahorita de la música, pero la música la usa el diablo para lavar el coco a la gente. La música la usa el diablo para embelezar. Y a los jóvenes, no adoran una imagen de oro, pero caen en todo lo que el diablo les tiene preparado, guiados allí por la música diabólica. Cuando todos se postraron para adorar la imagen, en esa vasta muchedumbre en la llanura de Dura, hubo 3 que se quedaron en pie. 3. Daniel no estaba. Si no hubieran sido 4. Daniel estaba atendiendo asuntos del rey, en donde estaba la segunda capital del reino, en Susa. Por eso él no pasó por esta prueba, pero a él le tocó su prueba solito, el foso de los leones, ¿verdad? Pero estos 3 jóvenes se mantuvieron en pie cuando todos se postraron. No es fácil remar contra la corriente. No es fácil mantener su identidad cuando la presión te lleva a hacer lo contrario. Y excusas había. Ellos podrían haber dicho: Señor, nosotros te adoramos solamente a ti. No creemos en esta imagen ni creemos en la idolatría y tú nos conoces. Pero pues si nos matan, ¿cómo vamos a seguir dando testimonio en esta nación? Es mejor preservar la vida. Podrían haber hecho esto. Cuando todos se postraban, ellos podrían haber hecho así. Y postrarse para el otro lado. Pero por lo menos se agachaban y nadie se hubiera dado cuenta. Es más fácil. Podrían haberse inclinado a prenderse sus sandalias. Y ya estaba. Pero no, escogieron mantenerse en pie. ¿Por qué? Porque estaban tan seguros de su identidad. Ellos sabían lo que eran y a quién servían. Su identidad era Cristo. Era todo lo que les importaba. No tenían identidad propia. Y es interesante lo que responden ante el rey. Porque el rey, cuando se da cuenta quiénes son, dicen: pero si estos son los mejores que tengo. Estos son los que están en las funciones, en los cargos más importantes de la provincia capital de Babilonia. Cualquier otro, el rey los hubiera mandado a matar de una sola vez. Pero esto les dio una segunda oportunidad. Y los llamó por nombre: Sadrach, Mesach. Los conocía muy bien, trabajaban con él. Hacía años que los conocía. Y además habían pasado con él la experiencia del sueño. Él sabía quiénes eran. Y al ver que eran ellos, dijo: les voy a dar una segunda oportunidad. Voy a volver a hacer que la banda toque. Y cuando toquen todos, póstrense, por favor, póstrense. Si no, no voy a poder salvar su cabeza. Pero si no lo hacen, sepan que no hay perdón. No hay perdón. O lo hacen o lo hacen. ¿Están dispuestos? Fíjense que la pregunta del rey es: ¿están dispuestos?
¿Y saben lo que contestaron estos 3 muchachos? Increíble lo que contestaron. Y este es el punchline de todo el sermón, ¿ok? La respuesta que ellos dieron nos dicen cuál era su identidad. Oh rey, con respeto le hablaron. Oh rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Fíjense, no había ninguna decisión que tomar. Ni aunque le dieran 10 oportunidades, no hacía falta responder. Porque ya la decisión se había tomado. Mucho tiempo antes que llegara el tiempo de angustia, mucho tiempo antes que llegara la prueba para ellos, habían propuesto en su corazón no contaminarse. Y se habían mantenido leales día a día a día. El rey tenía que saber. Nunca habían adorado a los dioses de Babilonia. ¿Cómo se iban a postrar? Rey, no hace falta que te respondamos sobre este asunto. Hermano, la culminación de esta historia es fabulosa. Es increíble. Cuando los mandan a echar al horno de fuego, los atan. Los hombres más fuertes del ejército son usados para echarlos y caen fulminados por el calor, porque el horno se calentó 7 veces más que lo acostumbrado. Así va a ser el tiempo de angustia, hermano. 7 veces más que lo acostumbrado, cual nunca ha habido ni lo habrá. Y los que los echaron a ellos cayeron muertos, quemados, chamuscados del calor. Caen dentro atados de manos y pies. Pero a los minutos el rey se levanta de su podio. Se acerca lo más que puede sin quemarse al horno, a la puerta del horno que había quedado abierta. Y cuando mira para adentro, dice Elena de White, y también lo dice la Biblia, que su rostro palideció. Y los que estaban alrededor de él se espantaron, porque a la luz del fuego se debiera haber visto por lo menos anaranjado o rojo su rostro, pero se miraba blanco y pálido como una hoja. Se espantó. Y dice que temblando dijo: ¿no fueron 3 los que echaron adentro? Yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Elena de White pregunta: ¿cómo sabía el rey cómo se miraba el Hijo de Dios? Y ella responde: los jóvenes hebreos se lo habían dicho más de una vez. Habían dado el testimonio de su vida y le habían hablado del Salvador que vendría. Les habían hablado a todos los que entraban en contacto en Babilonia del Hijo del Todopoderoso que vendría a ese mundo. Y en la figura del cuarto en el horno de fuego, el rey inmediatamente reconoció que ese era el Hijo de Dios. Hermanos, lo que el diablo había planeado, le salió el tiro por la culata. Él había planeado la hora suprema donde todo el mundo adorara a la bestia y a su imagen. A Babilonia y a la imagen de Babilonia. Todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Era el clímax, el momento cumbre para Satanás. Porque detrás del rey de Babilonia estaba el diablo sonriendo, diciendo: ahora vas a ver. Vamos a ver qué van a hacer estos. Pero hermanos, a través de la fidelidad de jóvenes que tenían su identidad bien definida, se cambió la escena por completo. Cuando los manda a salir, no tenían ni olor a humo. Se habían quemado las sogas con que las habían atado. Su pelo no estaba chamuscado en medio del horno de fuego. Todo el mundo que había venido a la dedicación ahora querían venir a ver y a tocar y a oler a los 3 muchachos. Volvieron a sus naciones, no como el plan del diablo, llevando la imagen de oro y hablando de la gran imagen que jamás se había visto en la historia del mundo, una imagen de 60 codos de alto de oro macizo. La imagen, dice Elena de White, quedó relegada
a otro lado. Nadie hablaba de la imagen, nadie ni miraba la imagen. Todos miraban el milagro del Dios viviente en la persona de 3 jóvenes que supieron mantener su identidad. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que cada uno de nosotros vamos a tener que pasar en este tiempo del fin. Por eso tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude a mantener nuestra identidad en medio, no de la gran crisis que viene. Porque todo el mundo dice, cuando venga la ley dominical, yo, argentino, yo me voy a mantener leal. Que es fácil, es decir, cuando venga. Pero si cada momento que viene una pruebita, miramos para el otro lado y hacemos no lo que Dios quiere, sino lo que nosotros queremos, ¿qué te lleva a pensar que si en cosas sencillas somos infieles? Cristo dijo, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Pero el que es infiel en lo poco, cuando llegue la prueba, va a fallar. También en lo mucho va a ser infiel. Entonces nuestra identidad se define con cada decisión que tomamos, se forma el carácter. Y en la hora de prueba, se prueba el carácter, no se desarrolla. En ese momento no hace falta tomar decisiones, porque en momentos de crisis no es fácil tomar decisiones. Trabaja mucho lo emocional. Cuando uno está en medio de tensión y de crisis, puede gobernar la emoción y no la razón. Pero si la decisión está tomada y no hay ninguna decisión que tomar, nos mantendremos leales porque nuestra identidad es Cristo. Él es nuestra identidad. No hacemos nada por nosotros mismos. Así como Cristo no tenía identidad propia. Él decía, lo que el Padre habla, eso hablo. Lo que el Padre me da para hablar, eso hablo. Lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Y nosotros, no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor, le dijo a su Padre. No es lo que yo pienso, lo que tú piensas. El Señor quiere que nosotros hagamos lo que a Él le agrada. Eso es lo que Dios anhela. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? ¿A salvar a otros? ¿Quién le ayudará? ¿Quién, dejando el mundo contra el error, luchará por siempre al lado del Señor? Por su magna gracia, por su inmenso amor, yo estoy por Cristo. Es mi Rey, Señor. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? Cuando lleguemos al coro, dice, por su magna gracia, por su inmenso amor, yo estoy por Cristo. Vamos a poner la mano sobre el corazón. Por su inmensa gracia, por su magna gracia, por su inmenso amor. Y donde dice, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor, vamos a levantar la mano en señal de que estamos ahora de parte de Cristo, para que podamos estarlo cuando venga el tiempo de crisis. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? A salvar a otros, ¿quién le ayudará? ¿Quién dejando el mundo contra el error luchará por siempre al lado del Señor? Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. No por la corona ni el galardón,
lucha contra el tentador. Por los pecadores Cristo se entregó. En llevarlos a sus pies me gozo yo. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No con oro plata Cristo nos compró, sino con la sangre que en la cruz vertió. Los que a él acuden, bendecidos son. Libertad reciben, limpio corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Rudo el conflicto sigue con Satán, mas lo venceremos, Cristo es capitán. Su verdad eterna es nuestro pabellón, su presencia viva todo corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Padre Santo y Dios nuestro, hoy hemos aprendido de tu palabra que tú tienes un plan para tus hijos en este tiempo del fin. Tú eres quien nos das identidad y significado a nuestra vida. Anhelamos, Señor, brillar por ti por toda la eternidad. Queremos ser como estrellas a perpetua eternidad. Ayúdanos cada día, al tomar cada decisión que hacemos, a ponerte a ti primero y principal. Y Señor, si hay alguno en esta hora que aún no ha puesto su decisión para sellar su identidad para siempre con Cristo, quieras tú, Señor, impresionar su corazón en esta hora, para tomar hoy mismo la decisión: Señor, echo mi suerte contigo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Y aunque me cueste la vida misma, estoy dispuesto a servirte a ti, Señor. Que esta sea la decisión de cada uno de los que estamos aquí. Despídenos con tu bendición y que cada momento de este campamento nos lleve a confirmarnos en nuestra identidad en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amante Salvador, el Hijo de Dios, aquel que estuvo dispuesto a dejar el trono del cielo para venir a meterse en el horno de fuego con sus hijos que estaban siendo maltratados. En nombre de Jesucristo, nuestro bendito